Listo. Muy bien, ¿cómo están? ¿Bien? ¿Sí? Bueno, creo que tenemos todo. Ahí va. Vamos una para atrás. Muy bien. Bueno, anuncio de las hermanas encargadas del refrigerio. Ni bien termina este tiempo del culto, los muchachos que ya saben quiénes son, y si no te estás enterando ahora, vayan por favor al quincho y ahí van a hacer, les van a dar algunas indicaciones para poder repartir el refrigerio y compartir, ¿sí? Así que rapidito entre los varones hacemos esa tarea. Muy bien. Esta luz de ahí, ¿puedes desenroscarla un cachito? ¿Se ve la luna o no? No, ¿no? Todavía no. Bueno, acá traje una luna para todos. A ver, el otro día íbamos en el auto con Emma y vio la luna llena, entonces me hizo una pregunta, lo que le vino a ella a la mente. Me dice, ¿es cierto que los lobos aúllan cuando hay luna llena? ¿Sí? ¿O por qué aúllan? Me preguntó. ¿Qué sé yo? No tengo idea, ¿no? Pero bueno, eso fue lo que le vino a la mente cuando vio la luna llena. ¿A vos qué te viene a la mente cuando ves la luna llena? A ver. Vamos, vamos, acá hay varios que me pueden dar un dato. El lobo, acá otro lobo. ¿Qué más? El lobo, otro. ¿Qué más? ¿Eh? Fotos lindas, dice acá. Muy bien. Algo relacionado con la pesca, dice acá la doctora, que no la veo de andar metiéndole canoa, pero tiene ahí un conocimiento. A ver si hay alguna acá. Acá hay mucho que saben del tema. Se están haciendo los ñembos. A ver los pescadores. Acá sobran pescadores. ¿Qué pasa con la luna llena y la pesca? No pasa nada, dice. No hay pique. No hay pique. Yo siempre me iba a pescar luna llena. Siempre. Nunca pescaba nada. Muy bien. ¿Qué más? Vamos, vamos. ¿Qué más? ¿Eh? ¿Nada más? El zapatito. ¿Qué zapatito? Bueno, muy bien. ¿Eh? La corriente del mar allá. ¿Eh? Qué grande, pero las mareas, ¿no? Hay un tema, ¿eh? Los románticos, bien ahí, se van soltando. Son tímidos, los viste, pero ya van soltando. ¿Eh? Fin de mes dice, ¿qué más? Hay un tema ahí con la depilación y la luna, ¿no? Hay un tema. Cortarse el cabello. ¿Al de la agricultura? ¿Hay algo de...? ¿Sí? Cortar los árboles. Bueno. Muy bien. Bueno. Dios utilizó, entre otras cosas... Robertito, párate ahí, porfa, así probamos que en esto... Ahí va. Como una especie de pedagogía, de enseñanza, de método de enseñanza, algunas cuestiones que tienen que ver con la naturaleza y la utilización de la luna llena era muy importante para algunas cuestiones, de las cuales estoy seguro que la mayoría de ustedes, incluyéndome a mí, no teníamos ni la más remota idea, pero si hubiéramos sido educados de otra manera en otro lugar, cuando hubiésemos visto la luna llena más o menos en el mes 14, lo que sería marzo-abril, eso depende porque son ciclos lunares y nuestro calendario es ciclo solar, cualquiera de nosotros, aún de niños, hubiéramos dicho, tenemos una cita, pero no una cita amorosa, tenemos una cita, un encuentro con... ¿Quién? Con Dios. Tenemos un encuentro con Dios. ¿Y cómo sabemos cuál es la cita? Si Dios no te manda un WhatsApp y te dice, te espero mañana a las 8. No, no. Tenemos una cita que estaba señalada por la aparición de la luna llena en un mes muy particular del año, que como el pueblo hebreo contaba los meses del año guiándose por la luna, no coincide siempre con nuestro calendario, pero es más o menos el
día 14 de este mes que se llama mes de Abib o de Nisán. ¿Y qué pasaba ese día? Ese era el día para recordar lo que sucedió la primera vez que aconteció algo un 14 de Abib, ¿sí? Entonces dijimos 14 de Abib o de Nisán. La primera vez que aconteció algo trascendental para la historia del pueblo de Dios, un 14 de Abib o de Nisán, quedó establecido como una fecha conmemorativa, ¿sí? Una fecha conmemorativa. Claro, como tenemos nosotros, ¿no? Ayer celebramos el 8 de abril, conmemoración de la fundación de Formosa, y hay tantas fechas conmemorativas en nuestro calendario. Bueno, les cuento que Dios diseñó un calendario de citas, de encuentros, de fechas conmemorativas de gran utilidad pedagógica, de enseñanza, para que los niños preguntaran y dijeran: mirá papá, está la luna llena. ¿Qué mes estamos? Abib. Ah, entonces 14 de Abib, tenemos una cita. ¿Sí? ¿Y qué sucedió esa primera ocasión, un 14 de Abib? Fue la noche en la cual, luego de haberse sucedido 9 plagas tremendas, donde toda la nación egipcia, el país de Egipto, fue duramente castigado, para que entendieran un mensaje. Faraón tenía que dejar ir libre al pueblo de Dios para que saliera y le adorase. Después de 9 plagas que no sabemos bien cuánto duraron cada una, pero llegamos al 14 de Abib, luna llena, siempre la luna llena el 14 de Abib. Y esa noche Dios les dice: bueno, esta noche se van a reunir por las casas, van a sacrificar un cordero, con la sangre de ese cordero van a pintar los marcos de las puertas, van a asar ese cordero en la casa, se lo van a comer en familia, van a amasar tipo una torta parrilla sin levadura, ahí rapidito, un vuelta y vuelta, y se van a preparar porque esta noche van a salir con mano poderosa liberados de Egipto. Y así fue, ¿no? Y todos conocemos la historia, seguro viste la novela de Moisés, los 10 mandamientos, los que somos más viejos vimos la película de Charlton Heston, que dura como 27 horas, no sé, imposible, larguísima, y ahí están, ¿no? El cruce del Mar Rojo en seco, etcétera, etcétera. A esa celebración, el 14 de Abib, luna llena, se la llamó Pesaj, ¿sí? En hebreo, Pesaj, que en castellano es, ¿cómo sería? ¿A qué te suena? Pesaj, Pascua, ¿sí? Y su significado es doble, ¿eh? Básicamente significa exención, excepción o pasar por alto. ¿Por qué? Porque la 10ª plaga consistió en que Dios habría de marcar severamente a esa nación egipcia, tomando la vida de todo primogénito, excepto de las casas donde las familias ahí adentro estuviesen viviendo y hubiesen pintado los marcos de las puertas con la sangre del cordero, ¿sí? Entonces, por ahí esa plaga pasaría por alto y no los tocaría, ¿sí? Entonces, por eso Pesach significa pasar por alto. Pero también, indudablemente, está relacionada con ¿quién? Con el cordero. Entonces, al cordero también se lo empezó a llamar Pesaj, ¿eh? Entonces, decir, bueno, vamos a comer Pesaj, era recordar lo que había pasado en Egipto, pero significaba que iba a haber un cordero que iba a morir en ese acontecimiento. Pasó el tiempo y, como ustedes saben, Jesús se autodenominó, se autoproclamó como el enviado de Dios que venía a dar su vida por nosotros. Juan el Bautista lo vio y le dijo: he aquí el Cordero de Dios, Pesaj, que quita el pecado del mundo. Y habiendo muerto, ¿qué día habrá muerto Jesús?
el 14 de Abib. El 14 de Abib. Ese día, luego de su muerte, resurrección, viene toda la gran revolución que generó, vamos a hablar un poquito de eso. Finalmente el apóstol Pablo escribe y nos da una reinterpretación, una resignificación de qué es Pesaj, y él lo dice claramente, porque nuestra Pascua, nuestro Pesaj, que es ¿quién? Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. ¿Está claro, no? Entonces, la fiesta, la cita señalada por Dios, la palabra Pesaj recordando que Dios pasó por alto, trajo salvación a esas casas, pero también refiriéndose al Cordero, el animal en aquellas épocas como ejercicio pedagógico hasta que llegó el Cordero de Dios, Pesaj, Cristo que fue sacrificado por nosotros. Entonces, siguiendo la analogía, el paralelismo o la enseñanza con su significado inicial y su significado posterior, esquemáticamente es esto: había una situación de esclavitud. Los hebreos en aquella época, esclavos materialmente del poder del faraón, y nosotros material y espiritualmente esclavos de nuestros propios pecados, de nuestra propia condición humana y muchas veces de las consecuencias de nuestras decisiones. Sin embargo, Dios tenía un plan de liberación, un plan que fue perfectamente diseñado y ejecutado en aquella ocasión, las 9 plagas, la 10ª plaga, etc., y un plan de liberación que vino en Cristo Jesús. Jesús no vino por casualidad ni a ver qué onda. Vino sabiendo lo que iba a hacer desde el primer momento. Hubo un precio que pagar, que era la muerte de un ser vivo, en aquella época un animalito. Alguien tenía que morir para que la sangre marcara, y el precio por nuestra liberación lo pagó Cristo Jesús, ¿sí? Pero había condiciones, no era, bueno, ya está, lo hizo. ¿Sí? En aquella época vos tenías que matar el cordero y te tenías que quedar esa noche adentro de la casa y tenías que comer el cordero y tenías que hacer ese procedimiento. Lo cual, esa salvación no iba a haber mérito alguno en vos si estabas ahí, pero había que hacerlo a la manera en que Dios lo había determinado. Y de la misma forma, al día de hoy, el precio por tu perdón y por tu salvación ha sido pagado, pero hay unas condiciones. Las condiciones están en que cualquiera de los aquí presentes o los que nos ven ahí en las pantallas sigan las instrucciones, las directivas que dio Dios. O sea, la famosa frase "yo creo en Dios a mi manera" es una contradicción en sí misma, porque es como decirle a Dios que Él tiene que ir para donde yo quiero correr. ¿Sí? Es imposible que eso funcione si estamos hablando del Dios soberano de los cielos y la tierra. Aceptando las condiciones que Dios ha dado, vamos a tener, como en aquella ocasión, el quedar amparados bajo el sacrificio de la vida en aquella época del Cordero y al día de hoy del sacrificio de Cristo Jesús. Y por supuesto todo esto requería una aceptación personal, es decir, la persona que no rinde su voluntad y no acepta voluntariamente las cosas tal como Dios la ha establecido, se queda fuera. Si ese día vos decías, no, yo no voy a matar un cordero porque lo quiero guardar, me lo voy a comer en otra fecha, bueno, listo, ¿sí? No pintaba las puertas y la condena habría de llegar a esa casa. Y al día de hoy lo mismo. Si nosotros nos quedamos entendiendo lo que hizo Jesús, pero no haciendo una aceptación de todo corazón de los méritos de Cristo en mi favor, entonces seremos unos conocedores de la obra de Cristo, pero no habrá una salvación genuina aplicada a nuestras vidas. ¿Se entiende? Muy bien. Entonces, para volver a nuestra historia y para agregar algunos condimentos, hemos dicho hasta aquí todo lo que había que decir, ¿sí? Así que
Si alguno quiere empezar a dormir a partir de este momento, lo hace tranquilo. Si se tiene que ir, se puede ir tranquilo. Ya escuchó lo que tenía que escuchar, ¿sí? Lo que teníamos que escuchar. Vamos a agregar alguna información más que pueda ser relevante o significativa. Volviendo a la historia y al mensaje original de la Pascua o Pesaj, sin algunos agregados que van apareciendo, ¿viste? ¿Sí? Entonces, acá está. A ver. Muy bien. ¿Sí? Conejito, huevo de Pascua, ¿sí? Vamos a ver en qué parte de la historia bíblica aparece el conejo y el huevo de Pascua, ¿sí? ¿Están listos? ¿Sí? Bueno. En ningún lado aparece, ¿sí? Entonces, la alusión a los huevos, al conejo y a otras cuestiones más, hay muchas explicaciones, ¿sí? Pero esta, a título personal, con todo respeto, me parece la más digna de compartir aquí con ustedes, ¿sí? Fíjense, esta es una imagen de una diosa que en los diferentes pueblos y culturas ha ido cambiando su nombre, ¿sí? Ya ven, Istar, Astarte, Astarot, Artemisa, Afrodita, para lo que es el mundo griego, Venus para el mundo latino-romano, Ostara para todo lo que es la población germánica, ¿sí? Ahí Alemania y toda la zona de los países escandinavos. Las imágenes van cambiando, qué hacían estas diosas también va cambiando, pero básicamente representaba la fertilidad, la abundancia, recibía un festejo especial al comienzo de la primavera, ¿sí? Que es más o menos para esta época, ¿sí? Cuando empezó en el hemisferio norte primavera y otoño acá. ¿Cuándo empezamos el otoño acá? 21 de marzo, hace poquito, ¿no? Entonces, más o menos para esta época, en el hemisferio norte comienza la primavera y esta diosa recibe un culto, una veneración especial. Como ustedes pueden ver, es una mujer que está rodeada de... ¿Qué tiene ahí? ¿Qué son estos? Bueno, pueden ser huevos y en algunas otras esculturas pueden ser mamas, pechos, ¿sí? Ambas figuras representan eso, la fertilidad y la abundancia. ¿Está? Entonces, es muy probable, aunque otros le han dado otro significado, vamos a hablar de eso, es muy probable que la presencia de los huevos tenga que ver con eso, con la abundancia, la fertilidad, y es algo que viene arrastrado de allá, ¿sí? Desde el comienzo de la civilización, miles de años antes de Cristo. Como algunos de ustedes que hablan un poquito de inglés saben, ¿cómo se dice Pascua en inglés? Easter, ya ven, aunque no sepa nada de inglés, ya ve que Easter en inglés suena muy parecido a alguno de estos nombres, ¿sí? Y en alemán también se dice Ostern, que suena muy parecido. Es decir, que inclusive los países con habla inglesa, con cultura germánica, quedan todavía más pegados con la festividad y con la diosa. ¿Está? Nosotros decimos Pascua, que vino del español, latín y viene más del hebreo, no se nota tanto, pero en la lengua anglosajona se nota más. Entonces, ¿qué tiene que ver la diosa Istar, los huevos, el conejo, que también es un animal que porque se reproduce mucho habla de la fertilidad? ¿Qué tiene que ver todo eso con la Pascua que nosotros celebramos? Bueno, en realidad nada, pero hay un motivo por el cual sucede esto, ¿sí? Hay una estrategia cuando se quiere dominar a una población. Podés ir por la fuerza, le pasás por arriba con la topadora, o buscás otros métodos para que no haya conflicto y poder estar bien, ¿sí? Incluso esto a veces sucede no con intenciones de dominación. Si vos ves un chino, que viene acá un chino, y ve que toma mate y que dice que es bostero, ya te cae simpático, ¿viste? Si vos lo ves vestido de ropa china y hablando en chino, decís, ¿de dónde vino? ¿Entendés? Entonces, cuando empieza a haber una fusión de las culturas, siempre cae bien.
estratégicamente los imperios desde el comienzo de la historia siempre han buscado como estrategia fusionar las culturas, las comidas, los lenguajes, los idiomas y por supuesto también las creencias. Porque mezclando las creencias de todo, creemos un poquito de lo mío y creemos un poquito de lo tuyo, entonces ya hay menos motivos para que choquemos. Está todo bien con todos, ¿sí? Entonces eso es lo que se llama sincretismo, mestizaje o asimilación. Ha sucedido, sucede y seguirá sucediendo. Entonces, como definición, no los quiero aburrir, pero es importante para que abramos los ojos en estas cosas. El sincretismo, a diferencia del respeto por la diversidad de creencias, o sea, yo puedo entender que Roberto cree algo muy diferente a mí, él es budista, ¿sí? Y yo puedo respetar su creencia, eso obviamente debe ser así. Pero el sincretismo es algo distinto a eso, no es respetar la creencia del otro. El sincretismo es, a la luz de la Biblia, una forma de idolatría. ¿Por qué? Porque en el sincretismo religioso se le hace real, se le da una entidad y se le da igual jerarquía a todo tipo de deidades. Gracias. A todo tipo de deidades. Es decir, que el conjunto de referentes religiosos de Buda, por ejemplo, es tan importante en jerarquía como el Dios que yo creo, ¿sí? Están cabeza a cabeza. Claro, él va a estar contento y yo también, no vamos a tener conflicto. Pero a la luz de la palabra de Dios, eso es una forma de idolatría. ¿Por qué? Porque alguien que, según la palabra de Dios, no es un Dios, no es, o sea, es nada, yo lo estoy haciendo alguien. Le estoy dando entidad y le estoy dando una importancia, ¿sí? Porque le estoy diciendo, bueno, somos iguales, somos hermanos, ¿sí? Creemos en el mismo Dios, aunque lo llamamos de distinta manera. Todo eso es cartón pintado, ¿sí? Entonces, eso es el sincretismo, darle a la creencia de otro una jerarquía, una igualdad de valor y de importancia y de realidad, una realidad igual al Dios de la Biblia que nosotros, o por lo menos quien les habla, lo proclama como el único Dios vivo y verdadero. Los otros son creencias del otro, pero para mí son nada. No Roberto que cree en él, sino el Dios en el cual Roberto cree, ¿sí? Roberto es un amigo, un vecino, un pariente, un prójimo, quien merece mi respeto. Pero sus dioses para mí son nada. Para el sincretismo, sus dioses son igual que mi Dios en quien yo creo. ¿Se entiende? Eso es sincretismo religioso. Y asimilación es más fácil todavía. Si para vos está todo bien, si no te diste cuenta de la mezcolanza en la que vivimos, incluyendo Pascua, Navidad, etc., y si te parecen raros o fanáticos las personas que hablan de sincretismo como una forma de idolatría, es decir, si vos me estás escuchando y decís, este es un fanático, si vos estás pensando eso, entonces vos ya estás asimilado. Ya entraste ahí, ya te cabió la ficha y ya sos de la banda, del grupo en el que, bueno, está todo bien y no me doy cuenta. ¿Está? Entonces, asimilación es cuando vos ya no te das cuenta la diferencia entre una cosa y otra. ¿Está? Gracias a esa asimilación encontrás a gente que escribe y argumenta en favor de pintemos los huevos, lo escondemos para que los chicos lo busquen. Bueno, ¿está? Bueno, ¿en qué estábamos? Perdón, me fui por las ramas. Vamos de vuelta. Entonces, llegaba el 14 de Aviv y cada familia iba a elegir su corderito para hacer ese sacrificio y recordar cada año, cada 14 de Aviv con la luna llena, lo que había sido aquel primer 14 de Aviv, ¿sí? Y Jesús, como el Cordero de Dios, también se presenta
unos días antes, esto se hacía más o menos para el 10, 12 de Aviv, se presenta como el Cordero de Dios, ¿sí? Y también había, como puse la fotito acá, unos días de examinación para ver si ese animalito que iban a sacrificar estaba a 10 puntos para cumplir con el rito de Pesaj. Entonces Jesús también se presenta y está esos días previos en Jerusalén, que comienza con la entrada triunfal, con lo que ahora se conoce como Domingo de Ramos. Entra ahí y está durante esos días en Jerusalén teniendo diferentes tipos de conversaciones y de cosas, mostrando y demostrando que él verdaderamente era el Cordero de Dios, ¿sí? No sé si se ve ahí, pero aquí está el Monte de los Olivos, que se menciona en la Biblia. Después hay como un valle acá, el Valle de Cedrón, y después está la ciudad de Jerusalén, que está en otra montañita, ¿sí? Son todas colinas. Entonces, la colina del templo, después había otras colinas más acá al sur, un valle y el Monte de los Olivos, donde iba mucho Jesús, y un poquito más hacia acá, hacia el este, estaba Betania, que era otra ciudad que ustedes leen en la Biblia. Él andaba siempre por ahí estuvo la casa de Lázaro, etcétera, etcétera. Esta obviamente es una foto actual, pero la gente hoy por hoy, Domingo de Ramos y compañía, siguen replicando lo que pudo haber sido, así que imagínense, ¿no? Era una multitud, ¿sí? Por lo menos 200.000 personas había en esa ciudad en esa época. Y sucede en el último día, la última cena, ¿no? Entonces, acá nuevamente tenemos que lavarnos la cara, ¿no? La última cena, si vos tenés una imagen de la última cena, probablemente sea la foto de Leonardo da Vinci, la foto de la pintura, del fresco de Leonardo da Vinci, ¿sí? Y bueno, este es un invento de Leonardo también, que vivió 1500 años después de Cristo, ¿no? Entonces, en esa época, el más importante, en la época de Leonardo da Vinci, el más importante de la cena, ¿dónde se sentaba? En el medio. En tu casa, ¿dónde se sienta el más importante? En la punta. ¿Y en todos? ¿Que en todos se sienta en la punta? En la mesa L redonda. Complicado siempre. Bueno. ¿Entendés? Bueno, cambia la costumbre. En nuestra casa no hay orden. El que agarra la silla se sienta y el que no la alcanza se queda parado. ¿Está? Entonces, cambia la costumbre. Bueno, en la época de Leonardo se sentaban ahí, y en una mesa alta, pero esto no fue así, ¿eh? Entonces es importante, si vos lees el libro de Código Da Vinci, que lo escribió un hombre hace poco, tampoco, no es esa la historia, ¿sí? Entonces no compremos todas esas cuestiones. Bueno, esa última noche que Jesús se juntó con sus discípulos a cenar, no fue la cena de Pascua, técnicamente, ¿sí? Ahora vamos a explicar por qué. Hay dos explicaciones. Podría haber sido lo que se llama una cena tipo de fin de curso, este es su nombre en hebreo, no importa, porque claro, terminaba un ciclo de Jesús con sus discípulos y ya no iba a estar más con él, entonces hace una cena final de cierre. Y también era la costumbre, la noche anterior a la cena de Pesaj, de Pascua, hacer lo que se llamaba una cena de preparación, la previa, ¿sí? Nosotros hacemos previa a veces, hacemos la previa, ¿no es cierto? Bueno, ellos también hacían la previa y prácticamente lo que se hacía en la previa era lo mismo, ¿sí? Se seguía más o menos el mismo ritual. En una cena de Pesaj que Jesús aparentemente lo replica en esa previa, en esa cena de preparación, era costumbre o tradición hacer 4 brindis. Brindaba mucho, ¿sí? Pero un traguito nomás, si no ya al tercer brindis nadie se acordaba de nada, ¿no? Entonces fíjense que todo tenía una ceremonia. Entonces se recordaba cómo Dios los había elegido a través de pintar la sangre en los dinteles. Recordaban en una segunda copa los juicios de los cuales ellos habían sido salvados, ¿no? Porque Dios siempre cuidó a su pueblo de esas 10 plagas. En una tercer copa, que la llamaban el brindis o la copa de la redención, se recordaba específicamente cuando ellos pudieron cruzar el Mar Rojo. Y finalmente lo que pasó después, un brindis de alabanza, porque también
después de cruzar el Mar Rojo y de ver cómo el mar se cerró y que Faraón con sus ejércitos quedaron ahí sepultados, ellos danzaron y cantaron, ¿sí? Entonces por eso cuenta la Biblia que Jesús tomó la copa y probablemente haya sido esta donde dijo lo que dijo, ahora vamos a ver, y después de eso dice que cantaron el himno y después se fueron al Monte de los Olivos y ahí viene la traición de Judas. ¿Ven? Entonces se habla de estas últimas dos copas. Indudablemente Jesús da en esa cena de preparación una mirada diferente, un sentido diferente a lo que había sido tradicionalmente la cena de Pesaj, donde el pueblo de Dios hasta ese momento solo podía recordar lo que había pasado en Egipto. Pero ese día Jesús le dice, miren, va a pasar algo distinto, va a pasar algo distinto. Este es el pan, es mi cuerpo que por vosotros es partido, este vino es la sangre, es mi sangre que por vosotros es derramada, ¿sí? Obviamente es una simbología, es una metáfora, hablamos de algo pedagógico, si no serían todos caníbales ahí, ¿está? Entonces es un símbolo. Y entonces les explica esto, lo cual los apóstoles en ese momento habrán entendido en parte sí, en parte no, pero después les fue cayendo la ficha de a poquito y Dios fue dando más palabra y más revelación al respecto. Para los curiosos, ¿sí? Arriba, cómo nosotros contamos los días de 12 de la noche, de la hora 0, ¿sí? A 12, acá lo puse en rojo, vamos a quedar en el día 14 que es el que nos interesa, ¿sí? Entonces de las 12 de la noche a las 12 de la noche del otro día contamos un día 14, pero el pueblo hebreo cuenta desde el atardecer, ponele 6 de la tarde hasta las 6 de la tarde, ¿te das cuenta? Entonces por eso el día de Pesaj, el día de Pascua es el día 14, pero dependiendo de cómo lo mires. Nosotros lo tenemos que mirar como lo miraban ellos. Entonces, la cena de preparación fue en Pesaj, porque Pesaj, el día 14 para ellos empezó a las 6 de la tarde del 13, acá arranca, ¿sí? Cenan esa noche, es la última cena, ponele que arrancaron 8, 9 de la noche, 10 de la noche, pasaron ahí las 12 de la noche, sigue siendo, ya es 14, y después salen al Monte de los Olivos, ahí es traicionado, y durante esa noche, ponele 12 de la noche hasta las 3, 4, 5 de la mañana, se producen todos los acontecimientos de los juicios a los cuales Jesús fue expuesto, ¿sí? Y todo eso sucede el día 14, el día de Pesaj, ¿sí? Pero el cordero de Pesaj, el cordero pascual, se sacrificaba ¿cuándo? El 14 a las 3 de la tarde, ¿sí? El día 14 a las 3 de la tarde, y la cena de Pesaj se hacía esa noche, ¿sí? Que ya no es 14, sino es la noche 14-15, ¿sí? Por eso decimos que esta fue la cena de preparación, el comienzo del día 14, que era de noche, la noche 13-14. Jesús muere cuando morían todos los corderos a las 3 de la tarde, y después el pueblo judío habitualmente se preparaba para la cena de Pesaj y Jesús esa noche ya fue descolgado y fue puesto en la tumba. Él herido fue por nuestras transgresiones. Esa noche, después de esa última cena y de todos los juicios que sucedió, se da cumplimiento a esta profecía que 700 años antes el profeta Isaías había dicho acerca de Jesús y cómo él fue molido a palos, pero esa fue la parte más sencilla, ¿no es cierto? Sino que el castigo de nuestra paz fue sobre él. ¿Cuánto vale tu paz? ¿Cuánto vale la paz tuya con Dios? ¿Cuánto vale la reconciliación tuya con Dios o mía con Dios? Es un número incalculable, no tiene precio, ¿no? Y es ese número que es inmedible, el precio
es el que Cristo pagó para que efectivamente vos y yo pudiésemos tener paz para con Dios. Bueno, después se los dejo, les paso al grupo para que lo chusmeen. Haciendo las cuentas como tienen que ser, podemos ver que se cumplen los 3 días y las 3 noches que Jesús dijo que iba a estar en la tumba, ¿sí? Porque si arrancamos Viernes Santo al domingo, por más de que quiera y lo estire, no podés encontrar 3 días y 3 noches, ¿sí? Entonces es otra costumbre, otra tradición, pero lo cierto es que Jesús probablemente murió el 14 de Nisan. En aquella ocasión cayó un día miércoles. Entonces miércoles a las 15 horas muere, y ahí sí tenés la primera noche, el día, que ya es jueves, la segunda noche, el segundo día. Recuerden, estamos poniendo noche primero porque los días comienzan al atardecer, ¿sí? En la cuenta hebrea, ¿está? El sábado, la noche del sábado, el día sábado, y al concluir el día sábado, que sería al atardecer del sábado, que para ellos ya es el primer día de la semana, se produciría la resurrección. Recuerden que cuando las mujeres van muy temprano en la mañana, donde aún no había amanecido, ¿qué encontraron en la tumba? Nada, ¿sí? El Señor ya no estaba allí, ¿sí? Entonces, eso es efectivamente, históricamente, como se produjo. Y ellas van a este lugar, probablemente una tumba esculpida en la piedra. Esa zona, las piedras es muy blanda, se puede calar, y entran y no encuentran nada, ¿sí? Y solo luego se encuentran con los ángeles que les dicen: no está aquí, porque ha resucitado, ¿sí? Y hasta el día de hoy podés ir, entrar ahí, y ¿qué vas a encontrar? Nada, ¿sí? Entonces, esta es nuestra mayor confianza y nuestra mayor convicción, que Jesús vino a hacer lo que dijo que iba a hacer y resucitó tal como Él lo había dicho. Él dijo: yo soy la resurrección y la vida. Habíamos explicado el año pasado que este "y" se puede traducir también como un "es decir". Entonces, yo soy la resurrección, es decir, yo soy la vida, ¿sí? Yo soy la vida. Él es la fuente de eso. ¿Se acuerdan que hablamos el domingo pasado de lo que es la fuente? Entonces, fíjense, con estas frases se habla de Jesús en el Nuevo Testamento. El verbo de vida, la vida eterna, el autor de la vida, nuestra vida, el pan de vida, la palabra de vida, el espíritu vivificante, y la que más me gusta, la vida indestructible. La vida indestructible. Nuestro Salvador es eso. Es el poder de la vida indestructible que reside en Él. Por eso el apóstol Pedro, cuando hizo la primer prédica que él hizo, entonces dice así: Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios entre vosotros, con las maravillas, prodigios, señales que Dios hizo entre vosotros por medio de Él. A este prendisteis y matasteis por manos de inicuos, crucificándole, al cual Dios levantó sueltos los dolores de la muerte, por cuanto era imposible que sea retenida por ella, ¿sí? Los brazos de la muerte, los lazos de la muerte, no podían bajo ningún concepto retener a Jesús, puesto que Él es el autor de la vida. ¿Está? Y más adelante la palabra de Dios dice que manifiesto es que nuestro Señor vino. ¿Y cómo vino? Según el poder de una vida indestructible. Qué hermosa palabra para recordar, queridos, cada día, que nuestro Señor vino según el poder de una vida indestructible. Dios, resumiendo y terminando, hubo un plan eterno y perfecto. Dice que Él vino para destruir por medio de su muerte al que tenía el imperio de la muerte y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante la vida sujetos a servidumbre, ¿sí? Entonces, no hay más imperio de la muerte, no hay más esclavitud al pecado para todo aquel que se ponga bajo el dintel
de la sangre del Cordero. Vino a librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. Gracias a Dios que aunque erais esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón. ¿Se acuerdan que hablamos? Hay que obedecer lo que Dios dice. Me tengo que entregar, rendir al sacrificio de Cristo, reconociéndolo como mi Salvador y mi Señor. Habiendo hecho eso, ¿qué voy a hacer? Libertado del pecado, me transformo en un siervo de la justicia. ¿Qué más podemos pedir a Dios? ¿Qué más le podemos pedir a Dios? Creemos en el que levantó de los muertos a Jesús, Señor nuestro, el cual fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. ¿Sí? La resurrección era necesaria porque con su muerte Él pagó por tu muerte, pero con su resurrección se levantó para declararte justo y mucho más. Fíjense, pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, por su muerte, por Él seremos salvos de la ira. Pues siendo enemigos de Dios, fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, y mucho más, estando ya reconciliados, seremos salvos por su vida. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en Dios por el Señor nuestro Jesucristo, porque hemos recibido ahora la reconciliación. ¿Qué más podemos pedirle a Dios? ¿Qué más necesitas? El trabajo ha sido hecho, la obra ha sido consumada, el pago y la deuda ha sido saldada. Con su muerte, el castigo de nuestra paz fue comprado. Con su resurrección, tenés la posibilidad de ser reconciliado con Dios, de tener paz para con Dios y de tener una nueva vida, ya no como un esclavo del pecado, sino como un siervo de la justicia. Está todo dicho, está todo hecho. Si tu líder venció la muerte, ¿de qué podés tener miedo? Si la muerte ya no es un problema, entonces ya no hay problemas. Libertados del pecado, vinisteis a ser siervos de la justicia. Esa es la historia, ese es el plan, esa es la cita de Pesaj, ¿sí? Y tenemos la oportunidad aquí de recordarlo cada domingo. En aquella época, al menos una vez al año, lo recordamos, pero esta es nuestra noche, ¿sí? Hoy es pero supongamos, el 14 de Aviv. Ahí está, tenemos la posibilidad de ponernos bajo la protección de la sangre del Cordero para ser libertados, no de un faraón, no de una esclavitud humana, sino libertados de la esclavitud del pecado y hechos libres, siervos de la justicia y reconciliados para con Dios. ¿Te gustaría eso? ¿Te gustaría recibir ese regalo de Dios, ese ofrecimiento de Dios, esa indicación de Dios? Porque es una orden, ¿no? Una indicación que Dios da, que manda a todos los hombres en todo momento que se arrepientan. Si estás diciendo que sí ahí en tu corazón, vamos a orar para que vos tengas tu tiempo. Tal vez algunos ya han hecho este paso. Te invito a que esta noche sea una noche para confirmar, para ratificarle al Señor tu determinación de entrega, de confianza plena y absoluta al señorío de Cristo, como un siervo, como una servidora de la justicia. Si no estás seguro de si tenés paz para con Dios, si no estás seguro si estás reconciliado o reconciliada con Dios, recordá, el castigo de nuestra paz fue sobre Él. Y el Señor Jesús te invita a que confieses con tu boca y de todo tu corazón que Él es tu Salvador, que Dios le levantó de los muertos, le pidas perdón y le recibas como tu Salvador. Decile ahí, en la intimidad de tu corazón: Dios, en esta noche vengo a la cita, al encuentro contigo. Te confieso mis pecados. Y reconozco el sacrificio de Jesús, su sangre derramada, como el medio, el único medio para obtener tu perdón.
perdóname, límpiame. Confieso y recibo a Cristo como mi único Salvador. Amén. ¿Hay alguien así que oró? ¿Hay alguien que oró así esta noche acá en medio nuestro que lo quiera decir? ¿Querés levantar tu mano? Queremos conocerte para ir a felicitarte. ¿Le pediste a Jesús que limpie tu corazón en esta noche? Si así lo hiciste, que Dios te bendiga. Si hay alguien más que lo hizo, no te vayas de acá sin acercarte al que te invitó, a alguno de los que estamos aquí para poder dar gracias a Dios por tu vida. Y recuerden, siendo liberados del pecado, vinisteis a ser siervos de la justicia. Esa es nuestra condición y nuestro cometido hasta que Él nos llame a su presencia. Que Dios les bendiga.